A hablar de otro tema que sucedió el viernes, también. Mientras estábamos en la radio, el Consejo Deliberante, el Honorable Consejo Deliberante trabaja, tiene distintas comisiones y estaba en la comisión de trabajo. Esa comisión de trabajo tiene la función de resolver, ver todo lo que hace o acontece al trabajo en general y otras de las cuestiones. Pero la comisión, que es presidida por la concejal Silvia Blanco, bueno, tuvo una realidad. Un grupo de, bueno, con justa razón, vecinos de Necochea, pero vecinos de Necochea enrolados en distintas miradas y acciones. Por un lado, los que conforman o son parte de la CGT, en el orden local, por supuesto. En esa son dos los que referencian la CGT, Damián Ledesma y Peralta. Pero más allá de esa realidad, fue el pedido que se les hizo, una resolución que había sido presentada por aparentemente uno de los partidos políticos, será el Partido Justicialista, que habría presentado para que el Honorable Consejo Deliberante declarara su rechazo a la reforma laboral que impulsa el presidente de la Nación, en este caso el oficialismo. Bueno, ayer los mismos sectores, y más allá de las cuestiones de frente, pudimos ver, como en este caso, lo que se trata en el Honorable Congreso de la Nación. El viernes era, era la última sesión del Senado de las extraordinarias donde se trató precisamente la reforma laboral. Reforma laboral que fue aprobada, había sido aprobada en diputados y se terminó de aprobar este viernes en senadores. Pero en el orden local se convocó a una movilización, plan de lucha, manifestaciones, todos correspondiente a que, bueno, estar en democracia significa representar o ser representados. Y esto genera que a veces quieren generarse, y lo digo con respeto, pero quieren generarse crisis institucionales, de discusiones, de agresiones verbales. Se vio ayer en la Cámara o en el inicio de la sesión, en la 144, lo que escuchamos parcialmente, pero que generaron hechos. Y que sean 144 que reflexionábamos hace unos minutos, hace que tengamos en cuenta que la democracia es escucharnos. Pero escuchar no significa violencia. No significa que un simple ciudadano necochense, o no tan simple, con funciones o sin funciones, simplemente como ciudadano tenga o le lleven como consecuencia de eso el de tener que tomar posiciones ante representantes de la CGT, distintos gremios, sindicalistas, docentes, llamativamente docentes, sobre debatir una reforma laboral que corresponde al nivel nacional y que lo haga o que se genere situaciones en el orden local. Más allá de los bombos, la participación, las banderas, las pecheras, todo eso es parte del folclore, si se quiere, pero que evidencia, bueno, una forma de hacer política. La presidenta de la comisión, Silvia Blanco, indicó que estaba en claro la petición hecha por ciudadanos, en este caso enrolados en lo que es el gremialismo, pero sino como simples ciudadanos, y que pudieran expresarse, dar a conocer, opinar libremente en el Honorable Consejo Liberante, que es la caja de resonancia de los ciudadanos del distrito. Pero que
evidenciaba, y les explicó Silvia Blanco, que iban a escuchar como corresponde a la voz de los que integran nuestra comunidad. Llegado este momento, parece que hay que ser honesto, pero parece que no estar de acuerdo porque los escuchen sea necesario y quizás hasta inconcebible que se amenace a los concejales para que contesten en ese momento las opiniones, para saber cara a cara qué es lo que opina cada uno de los concejales con algo que desde el punto de vista entendible, razonable, pero no significa la verdad, por parte de los trabajadores o de un sector de trabajadores o de las gremiales, o será que los representantes gremiales se sienten avasallados porque se les termina una historia que quizás debería haber sido antes, pero que de alguna manera se los, no sé cómo le diríamos, pero que el proyecto ese de la resolución en la comisión y deben haber o tenían que dar a conocer las opiniones cada uno de los concejales en forma personal. Y si no fuese así, el apriete, la denuncia, el apriete e incluso invitar a pelear a los concejales por simplemente expresarse o no expresarse. Y haciendo mención, y eso demuestra por ahí la calidad de la dirigencia, Segurola y Habana, que había hecho Maradona contra Torizani, toda esa forma de llevar lo que es escuchar, opinar, proyectar, proponer, discutir sobre esta reforma laboral o sobre cualquier otra. Lo lamentable que si no es lo que yo quiero, palabras más, palabras menos, nos encontramos afuera, en Segurola y Habana. Amenazas, simplemente amenazas. Cuando, bueno, las autoridades les dijeron, esto tiene que ser muy simple, es fácil. Piden la palabra, como fueron recibidos en la comisión, piden la banca abierta para los ciudadanos de Necochea o de las entidades, tienen la representación suficiente para hablar 7 minutos como puede hacer cualquier ciudadano en representación propia o de distintos actores. Ahora, sería bueno que esto que se hizo en la comisión, el apriete a los concejales, si es que tomaron la decisión de pedir la banca abierta, sean lo suficientemente capaces de volver a repetir las amenazas. Porque esto no es lo que el ciudadano quiere. No es volver a las épocas, porque hablábamos hoy de 144 ediciones cuando debería ser las 173, porque hubo golpes militares, porque hubo gente que si no es lo que ellos piensan, nada funciona. La realidad es otra. El de llevar adelante hechos que la Constitución, la democracia, el de la representación es la que deforma. No hay ninguna tangente, se dijo, con nombre y apellido, pero las personas hay que tratarlas de una sola manera. Palabras más, palabras menos, se escuchó en el recinto del Honorable Consejo Deliberante incitando a pelear a los concejales y querer que le responda, cosa que los concejales lo hacen pura y exclusivamente en las sesiones. Será en la sesión del Honorable Consejo Deliberante, si es que este asunto es despachado, o después de escuchar, si es que se animan a pedir la banca abierta, porque la realidad es otra.
porque las circunstancias son otras. Pero esto es la representación y es como pregunta del sindicalismo en Necochea. Nos preocupa. Nos preocupa que a nuestros representantes, sean del partido político que sean, se les exija tomar cartas en el asunto y no pensar que el otro puede tener distintas opiniones, distintas miradas, distinto accionar. Y las leyes y el cumplimiento de las mismas se hace cuando es ley y como corresponde. Y si no te gusta, armen un partido político a nivel nacional, local, provincial, y se presentan. A ver cuántos son los que lo votan. Pero de prepotente, la verdad, ya nos habíamos olvidado. Los que peinamos canas y vivimos lo que fueron los montoneros, el lo que fue todo el ejército después, la verdad, estamos hartos. Los que venden ilusiones del pasado son esta gente. Y la verdad, hay que tener paciencia como ciudadano para no entrar en el juego de violencia que se vio en el Honorable Consejo Deliberante. Hay que defender los ideales, hay que expresarlo y opinar. Lo que no hay que hacer es lo que se hizo en el Honorable Consejo Deliberante. Palabras más, palabras menos, nuestro pasado. Que este joven o estos jóvenes quizás no vivieron esas historias, pero en el 72, gobierno militar si querés, en el 72 era 4 de pobreza, llegamos a tener 57 de pobreza desde el 72 a la fecha. Y en la mayoría estuvieron estos sindicalistas, bueno, no estos porque son jóvenes, pero el mismo concepto y quizás la reforma era necesaria, quizás, no lo sé. Lo que sí sé es que el respeto que se les tuvo del 72 a la fecha para llegar al 57% de pobreza, hace que por lo menos las consideraciones del otro se tomen en cuenta. Mínimamente es lo que pretende la ciudadanía, ¿no? De esta manera nos estamos despidiendo de esto que denominamos Sin Cepo, como todos los días de